les decía entonces que la idea de la clase de hoy, ahí sí ven, ¿no? Ahí estamos. Sí, ahí vemos. Más o menos, bueno, es hacer una suerte de recorrido, ¿sí? Para trabajar los modos y los usos en que las diferentes líneas historiográficas le dieron al concepto de región. Y es un recorrido, sobre todo, digamos, con una mirada historiográfica, ¿sí? En la cual vamos retomando básicamente los tres momentos que plantea María Rosa Carbonari, y la idea es ir complejizando esos momentos, ¿sí? En donde ella va marcando, digamos, núcleos historiográficos que van, como que se van bifurcando, ¿sí? En cada etapa que marca. Y la idea era por ahí confrontar el trabajo de María Rosa Carbonari con otras, digamos, producciones también de corte historiográfico, en donde se hace un análisis acerca de los recorridos y los usos del concepto de región, como los trabajos que plantea Sandra Fernández, el que ustedes tienen para leer, pero también lo he cruzado con otro que tiene en colaboración con Gabriela Dalacorte, ¿sí? Y algunos trabajos, un estudio introductorio de Elías Seidler a la última edición del libro de Chiara Montes, Mercaderes del Litoral, con la idea de ir fijando, digamos, en estos momentos historiográficos cómo ha ido funcionando el concepto de región, ¿no? Haciendo algunos aportes o planteando algunas ideas acerca de los contextos de discusión desde los cuales se genera esta digamos, referencia a las regiones, el concepto de región en sí mismo, y después por ahí me interesaba retomar algunas cuestiones vinculadas a cómo se está pensando la idea de la región histórica o el concepto de región histórica, y por otro lado, digamos, cómo estos conceptos van atravesados de otros, ¿sí? Que, digamos, que en gran medida permiten complejizar el concepto de región en sí mismo. Estos otros conceptos a los que hago referencia son los de espacio y el de identidades, ¿no? Bueno, María Rosa Carbonari les plantea, digamos, como tres grandes momentos de desarrollo, ¿sí? De los estudios históricos y del uso que tiene el concepto en cada una de estas etapas. Y como en esta primera etapa que ella marca como inicial, ¿sí? En los estudios que abarcan la noción de región, plantea, digamos, las dos escuelas tradicionales que tienen una pretensión científica, que serían el historicismo y el positivismo, que como todos sabemos son dos corrientes o dos líneas de investigaciones que, si bien han sido pioneras, digamos, en esta idea de pensar o de plantear la historia como una ciencia, ¿sí? No han perdido, por más allá de las críticas que han tenido, desde las distintas corrientes historiográficas, tienen vigencia, digamos, como propuestas historiográficas hasta el día de hoy, ¿no? Bien, los historiadores que comparten estos enfoques en este primer momento que señala María Rosa Carbonari, operan en la delimitación espacial con los supuestos derivados de la geografía de ese momento, que, como ustedes han visto en los encuentros anteriores y en el trabajo que han desarrollado, están vinculados a lo que sería la geografía germánica de corte determinista. Bueno, digamos, esas serían como ideas que subyacen dentro de los historiadores o que están atravesando los historiadores que escriben desde estas líneas, ¿no? Las preocupaciones de estos historiadores está puesta en los fenómenos de corte político institucional. Por lo tanto, no desarrollan mayores conceptualizaciones acerca del concepto de región. No hay una preocupación teórica por definir qué es la región, y tampoco por el lugar que ocupa, digamos, dentro del procedimiento metodológico.
Desde esta, digamos, teniendo en cuenta este elemento, Sandra Fernández, cuando hace referencia a estos estudios, los califica como ese tipo de investigaciones desarrolladas durante esta primera etapa y que las califica como corrientes que están adheridas a un criterio de territorialidad. Y esa territorialidad es percibida como, como un territorialismo ingenuo, sobre el cual no hay mayores reflexiones teórico-metodológicas al momento de delimitar el espacio sobre el cual se analiza un fenómeno, ¿no? Construyen relatos, digamos, quienes adhieren a estas corrientes, construyen relatos en los que hacen coincidir el devenir histórico con la territorialidad de la jurisdicción estatal sobre la cual están asentando, digamos, el relato. En este primer momento, y con estas características en general, los historiadores desarrollaron como dos vertientes, dice Carbonari, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta digamos, estos marcos teóricos. Por un lado, aquellas tendencias localistas surgidas de diferentes núcleos urbanos de las provincias, en las que no hubo mayores preocupaciones de orden teórico o metodológica, como les señalaba recién, sino más bien la preocupación por la escritura de lo local pasa por un afán reivindicativo del lugar vivido, ¿sí? Y que están impregnadas de un fuerte espíritu parroquial. Se presentan, la mayoría, digamos, de quienes trabajan desde estas perspectivas y que hacen recortes, digamos, espaciales en espacios, digamos, situados en el interior de los estados desde donde escriben y desde espacios que no son los de la metrópolis, ¿sí? Se presentan muchos de ellos como historiadores regionales, cuando en realidad lo que llevan adelante son estudios de casos, ¿sí? Situados en el interior o historias provinciales o locales. Es decir, que son perspectivas concebidas a partir de una asimilación de la región como provincia, ¿sí? Una concepción reforzada en ese periodo por la provincialización de los territorios nacionales que ocurre en la década de los 50, ¿sí? Y que necesitan en algún punto legitimar esos procesos de constitución del territorio como una provincia, y también, digamos, reforzadas por las políticas de delimitación planteadas por el Estado Nacional, ¿sí? Y que tienen que ver con las planificaciones estatales de las décadas del 70 y del 60, ¿no? En la Argentina, uno de los digamos, uno de los primeros historiadores que en algún punto trasciende estas historias locales y estas historias provinciales, de corte provincial, que en muchos casos se autoperciben como historias regionales o relatos regionales, o que son percibidas desde el Estado Nacional como crónicas regionales o como historias que tienen, digamos, una consideración menor a la de la historia nacional, ¿sí? Digamos, uno de quienes va a superar, digamos, estos relatos de corte provincialista sería la propuesta de Armando Raúl Bazán, pero que estaría, digamos, ubicada dentro de este primer momento, ¿no? Sobre la propuesta de Bazán vamos a trabajar la semana que viene de manera puntual, así que no me voy a detener en su planteo. Pero en líneas generales podríamos decir que para la mayor parte de estos intelectuales, la región es un concepto que pone el acento en la relación hombre-naturaleza y la naturaleza la que define la extensión de la región. Y en este sentido las regiones son a priori, ¿sí? Al momento en que se estudia al grupo humano en particular. El acento para la definición de la región está colocado en los aspectos poblacionales que se visualizan como homogéneos.
Es decir, que desde estas perspectivas, las regiones resultan ser espacios cerrados, ¿sí? Que están actuando al interior del Estado y que, digamos, el grado de distinguibilidad pasa por una carga de homogeneidad planteada a partir o visualizada a partir de los rasgos compartidos por el conjunto de la población. Desde esta perspectiva, las regiones, les decía entonces, adquieren distinguibilidad a partir de lo que también se define desde la geografía como modos de vida, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de modos de géneros de vida? ¿Sí? En donde, digamos, la atención estaba puesta en ciertos rasgos culturales, ¿sí? Y que eran identificados a partir de la lengua, un determinado tipo de lengua, un determinado tipo de costumbres, ¿sí? Vestimentas y demás. De acuerdo a todo esto, ¿sí? A todo lo que voy planteando hasta aquí, se podría observar también que las preocupaciones de los historiadores pasan más bien por la descripción de las regiones, entendiendo que estas son a priori, ¿sí? El historiador no tiene que cuestionar ni pensar el espacio regional, sino más bien la idea es que las regiones están y por lo tanto el historiador lo que hace es describir, ¿sí? A la región. Y el relato, digamos, lo que va recuperando es el relato, perdón. Perdón, disculpen, esto es trabajar desde la casa. Les decía, bueno, lo que el historiador va recuperando entonces es esa descripción de todo lo que acá, del conjunto de hechos que ocurren en ese espacio que ya está previamente delimitado. Uno de los criterios que predominó dentro de estos estudios para poder delimitar los espacios regionales fue el criterio jurídico administrativo, los cuales quedaban sujetos al Estado, ¿sí? Que las contenía. Y desde este lugar, el diálogo posible, ¿sí? Desde donde se construyen estos relatos históricos, ¿sí? Se entablan entre los historiadores de estos espacios regionales o desde estas provincias o estas localidades con la historia nacional, con el Estado nacional. Y no, por ejemplo, con las regiones colindantes o con los espacios con los cuales estaban conectados desde, digamos, otras variables como puede ser la económica, ¿sí? O la de las migraciones. El diálogo en la escritura de la historia, en todo caso, que refuerza un tono reivindicativo, está dirigido sobre todo a la historia nacional, a la cual le critican, digamos, el hecho de no contenerlas en esos relatos nacionales. Digamos, no contener las historias provinciales o locales en el relato nacional. Les decía entonces que el criterio para la delimitación de esos espacios es de carácter jurídico-administrativo, ¿no? Y respecto a la estrategia para poder pensar las regiones, digamos, a lo largo del tiempo, más allá incluso de la temporalidad del Estado, porque les estaba planteando que las regiones son a priori, digamos, a los procesos de constitución del Estado, lo que hacen algunos historiadores, como es el caso de Bazán, es recurrir a la superposición de las jurisdicciones, asumiendo que cada una va dando lugar a la siguiente en una secuencia que se visualiza como lógica y natural, digamos. Desde esta perspectiva, entonces, las regiones son elementos de larga duración a priori a cualquier planteo del historiador. Las regiones están y el historiador solo las devela y las caracteriza. Las regiones son históricas, ¿sí? En tanto se mantienen prolongadamente en el tiempo. Así, el concepto de región histórica se funde, ¿sí? Digamos, en esta visión atravesada por la geografía, se funde en un paisaje humano y natural.
Les decía también que la importancia puesta en los elementos comunes y homogéneos al momento de definir la región llevó a los historiadores a asumir que cada una era portadora de una identidad, ¿sí? A cada región le correspondía una forma identitaria. Una identidad en la que quedaban inmersos, digamos, los extensos y diversos grupos sociales contenidos en ese espacio físico, demarcado por una delimitación política administrativa. Al respecto, debemos señalar que la identidad, ¿sí?, dentro de la perspectiva de estos historiadores, era pensada y asumida en términos esencialistas. Es decir, digamos, la identidad era pensada o, sí, asumida como una forma de ser, ¿sí?, que como una esencia o como una savia les era dada a quienes integraban la región por el solo hecho de haber nacido en ella o el haberse arraigado al terruño. En este sentido, los historiadores se convirtieron en agentes fundamentales en la formación de regionalismos o provincialismos, ¿sí?, en la formación de los regionalismos, ya que buscaron reivindicar el espacio ante la nación y fortalecer los mecanismos de sujeción al interior de esos espacios, ¿sí? Porque, bueno, si bien hay una crítica al Estado Nacional por digamos, no contener las historias provinciales o regionales dentro, digamos, de los planteos de la historia nacional, al momento de recuperar esas historias provinciales o locales, cometen, digamos, digamos, lo mismo que le critican al Estado Nacional, cometen el mismo error, ¿sí? También tienden a en esa homogeneización del espacio y de la visión, digamos, de todo el espacio circunscrito en la delimitación político-administrativa, tienden a borrar, ¿sí?, a los espacios, a la heterogeneidad de grupos que viven al interior de esos espacios. Estos planteos podríamos hacerle toda una serie de críticas. ¿Me ayudan ustedes a pensar qué críticas podríamos hacerles a este tipo de planteos? Mi pregunta es para que me ayuden y para que conversemos. Para saber si se entendió, digamos, lo que se estaría planteado en este primer momento. Hola, profe. Hola. Hola, ¿se escucha bien? Sí, pero no, yo como no los puedo ver porque tengo Sí. toda la pantalla marcada, no sé. Bueno, soy Agustín. Una de las que me pareció importante, una crítica, es de este tema de reivindicar este espacio local o provincial dentro de una historia nacional. O sea, el rol que tiene el historiador para reivindicar ese espacio local y a integrarlo en una historia general, ¿no? Ajá, bien. Vamos a ver que varias de las propuestas historiográficas tienen un tono, digamos, de reivindicación ante otros tipos de relatos, pero las reivindicaciones pasan por otros lados, digamos, no por esto de marcar la presencia del espacio local o provincial, digamos, ante una ausencia marcada por el relato nacional. Esa es una, está bien, pero digamos que los aspectos más duros en relación a estas propuestas es que justamente lo que hacen es invisibilizar la diversidad de actores sociales, de grupos sociales, invisibilizan incluso la conflictividad al interior del espacio y en relación con otros espacios. Digamos, esas consideraciones no son tenidas en cuenta dentro de este tipo de relatos, ¿no? No sé si estamos... Sí. Cassandra, buenas tardes. ¿Cómo estás, profe?
Otra de las críticas que se le hace a este tipo de conceptos paradigmáticos me parece que es respecto a los aspectos homogéneos, ¿no? Al considerarlo estáticos. Y se pierde esta posibilidad de ver, como decía usted recién, lo diverso, lo heterogéneo y las diferentes dimensiones a partir del cual el ser humano está actuando. Por eso esta idea también de paisaje, ¿no? Y también muy arraigado a la geografía, a lo natural, al espacio, a la región natural. ¿Sí? Exacto. Sí, perfecto. Sí. Eso nada más. Está bien, está bien. Uno puede observar eso en un montón de, digamos, de monografías y de trabajos que aparecen en donde, digamos, que aparecen marcados, digamos, por estas líneas en donde, fíjense que lo primero que se hace, digamos, en los trabajos es primero una descripción del espacio natural, ¿sí? Una delimitación incluso política de con qué otros estados, ya sean provinciales o nacionales, limita el espacio desde donde se parte, ¿sí? Y después se va de lleno a, digamos, al relato de la secuencia de los hechos que ocurren en ese espacio. Cuando el profesor Marcelo Marchioni era el que daba la materia, era el profesor adjunto en la materia, él usaba una metáfora así para explicar estas formas, digamos, estos procedimientos por parte de, digamos, de estas líneas de trabajo historiográfico, ¿no? Donde él decía, es como si primero se pusiera un fuentón, ¿sí? Y a ese fuentón se lo llena de contenido, de descripciones, ¿sí? Acerca de lo que ocurre y, digamos, y se lo llena de acontecimientos sin pensar ni en el tamaño, ni en la forma, ni digamos, los efectos que tiene el uso de ese fuentón, ¿sí? Para poder observar todos digamos, los fenómenos históricos que se desean analizar. Bien, voy al segundo momento que marcaría Carbonari, ¿no? Y es el periodo en el que el concepto de región es empleado como una herramienta conceptual instrumentalmente útil en el marco de una teoría. Es decir, acá ya el concepto tiene ese valor de concepto y tiene, digamos, una función que es clara y que está, digamos, y está explícita en el marco de una teoría. Para la autora, los modelos teóricos explicativos en los que se desarrolla serían el funcional estructuralismo y el marxismo estructuralista. Aquí estamos ya situados en pleno siglo XX y donde las influencias de la teoría económica, ¿sí? Cobran gran valor para la historiografía. Pero primero voy a hacer una pequeña, digamos, digresión y plantear, digamos, en primer lugar, antes digamos, que estas líneas que marca Carbonari, digamos, la influencia que han tenido las teorías neoclásicas, en las cuales, ¿sí?, las economías regionales se estudiaban para ejemplificar conceptos que refrendaban, ¿sí?, también planteos teóricos, pero que no tenían la preocupación de explicar la realidad histórica. Esto, digamos, digamos, me sitúo en este momento y hago esta salvedad porque justamente cuando ustedes lean los aportes de Van Yang, una de las críticas fuertes, ¿sí?, en su trabajo tiene que ver con estas líneas en donde los economistas, ¿sí?, o los que hacen historia económica desde esta perspectiva neoclásica, digamos, hacen uso de los conceptos de región, pero para ver cómo funcionan dentro del marco teórico y no tanto con la preocupación de visualizar una realidad histórica concreta, ¿no? Desde estas perspectivas que se esforzaban en mantener la lógica del método hipotético deductivo, se buscaba incluir al espacio regional en una explicación teórica de carácter macro, ¿no? Preocupada ya sea
como les decía recién, por un planteo teórico acerca de las dinámicas del capitalismo, por ejemplo, o bien por la planificación estatal. El enfoque neoclásico generó toda una teoría de la localización que pretendió explicar las relaciones entre población y recursos, entre zonas rurales y zonas urbanas, a partir de criterios de optimización, ¿sí? Del desarrollo económico. Digamos, en estas visiones, ¿sí? De historia, digamos, en estas visiones teóricas predominan los planteos de carácter dicotómicos. Estos planteos y estas perspectivas fueron cuestionados y superados por quienes constituyeron la escuela estructural, ¿sí? Quienes en el campo económico pusieron también de relieve los análisis como los de Raúl Presbich, de centro y periferia, o del intercambio desigual, ¿no? Estos planteos también, digamos, si bien resultan superadores en relación a los anteriores, no dejan también de estar comprometidas con estas teorías globales que explican las dinámicas del capitalismo. La región en estos planteos fue empleada como un constructo modelo particular que se definía por su funcionalidad económica, ¿sí? Dentro de una explicación teórica del desarrollo de un espacio económico, ¿no? Es decir, la región adquiere sentido por la función que cumple dentro de un espacio mayor que sería, digamos, lo que podríamos pensar como espacio mayor podría ser un sistema socioeconómico, ¿no? Y también es visualizada, ¿sí? Como una herramienta fundamental para la planificación de los estados, ¿sí? Tiene en ese sentido una funcionalidad geopolítica. Todas estas teorías están preocupadas, por supuesto, por el despegue económico e integral de las partes que constituyen a los estados, ¿no? Se apela al empleo de las regiones con la finalidad de mostrar la eficiencia del modelo económico. Por eso es que también es como que están más sujetas al modelo antes que al análisis concreto de la realidad histórica. Los criterios, ¿sí? A partir de los cuales se va definiendo el espacio regional son lógicamente criterios de índole económica que se definen a través de o a partir de actividades económicas que se visualizan como recurrentes, regulares, ¿sí? Y que fundamentalmente están marcadas por prácticas económicas de tendencias hegemónicas, ¿sí? Se trata de estudios que aún comprendiendo las derivaciones de las transformaciones sociales de los territorios, quedan inmovilizados en torno a un solo eje problemático. Es decir, todos estos espacios regionales se construyen básicamente teniendo en cuenta una variable económica, ¿sí? Un eje problemático. Y esto, justamente es este elemento, señala Sandra Fernández, es lo que obtura la potencialidad de poder analizar con mayor profundidad y con mayor rigor los cambios operados, digamos, a nivel transversal en todo el espacio económico. Si bien estas perspectivas se desprenden del marco político administrativo que operaba para demarcar la extensión de la región, es decir, para regionalizar, que era propio de las visiones anteriores, esta no deja de estar presente, ¿sí? Y en muchos casos opera también con una finalidad práctica para corroborar el planteo teórico o el proyecto económico. Desde la mirada de Sandra Fernández, estas propuestas acentuaron lo que sería el territorialismo ingenuo, que
es la base material de las regiones en función de la generación de polos de desarrollo al interior de ellas. Tanto en estas visiones, tanto digamos, la concepción del polo de desarrollo como la del hinterland, ¿sí?, podían ser mensurables, ¿sí? Desde una dimensión que era básicamente geográfica y era mensurable a partir de la densidad de población. Es por eso que en varios de estos modelos, el polo, digamos el espacio que actúa como polo económico de atracción de capitales es generalmente una ciudad, ¿sí? Bien, atendiendo a la naturaleza del concepto, ¿sí?, que refiere a un objeto, las regiones siguen siendo pensadas y visualizadas como espacios geográficos, es decir, que también estarían adheridas digamos, a este primer momento que Sandra Fernández plantea como estas visiones adheridas a criterios de territorialidad, ¿no? Bueno, les decía que son visualizadas como espacios geográficos las regiones en las que no son los actores sociales, y este es otro dato interesante, no son los actores sociales quienes explican las diferencias entre las regiones, ¿sí?, sino que es la región en sí misma, ¿sí? La región actúa como un sujeto histórico. Se visualizan, no dejan de visualizarse como entidades naturales, pero se pueden distinguir unas de otras por estas variables de índole económica. Y cada una, digamos, tendría una función dentro de la teoría, cada región, ¿sí? Lo cual le permite corroborar digamos, el planteo teórico. Las regiones no dejan de tener digamos, no dejan de ser percibidas desde un viso de homogeneidad, a pesar de, digamos, que la apertura o la visión dentro de estos modelos, la región es un constructo más abierto porque se define en función de la forma en que se inserta en estos espacios mayores. Esperen que voy a esta otra. Qué gracioso, marco una y me sale otra. Ahí está. Dentro, digamos, de este segundo momento, María Rosa Carbonari también presenta, digamos, como dos líneas importantes en el avance y en relación al uso y las formas en que se percibe el concepto de región a partir de digamos, de dos líneas. Una planteada a partir de la Escuela de Anales y la otra por el marxismo científico. Cuando en ambos casos, dice Carbonari, el concepto de región permite explicar in situ, ¿sí?, procesos que son, digamos, generales y que son de carácter macro, planteados a partir de teorías explicativas de esos procesos macro. En la Escuela de Anales, digamos, quienes mayor reflexión desarrollan en torno a la validez de la espacialidad dentro de la espacialidad dentro de las explicaciones históricas van a ser Fernand Braudel y Leroy Ladurie, ¿sí?, quienes presentan, digamos, una perspectiva histórica en la que incorporan la escala regional como una reacción también a la historia nacional francesa, ¿sí?, a la vez que inician, bueno, junto con la generación anterior, una nueva manera de hacer historia. Digamos, acá hay como una doble preocupación. Por un lado, la preocupación por la escritura de la historia, ¿sí?, por la producción histórica, y por otro lado también, digamos, esta
esta necesidad de superar el límite marcado por las historias nacionales, como lo que había ocurrido en Francia, ¿no? Bueno, es Braudel justamente el que emprende con mayor énfasis, digamos, las reflexiones sobre el espacio, y quien está influido fuertemente por la geografía francesa de Vidal de la Blache, ¿no? Y desde esta perspectiva considera el espacio como una variable fundamental dentro de la explicación histórica, y de ahí también su insistencia, a partir de los textos, en el desarrollo de una geografía histórica. Para Braudel es en el espacio geográfico y las regiones que en él se comprenden donde es posible captar y articular las diversas dinámicas sociales. Es decir, la región es un constructo social y es dinámico, solo que en las perspectivas de Braudel, todos los niveles se comprenden a partir de esta semimovilidad de larga duración, ¿sí? Ustedes ya lo conocen el planteo de Braudel, insiste, ¿sí?, en las variaciones a largo plazo detectables a partir de las series estadísticas digamos, que nos permiten marcar continuidades y dinámicas en ese, digamos, en ese nivel. Dentro del planteo, digamos, de esta generación de anales, aparece como una pregunta importante que no deja de ser una crítica a, digamos, a este tipo de producciones. Y que se refieren a la definición del sujeto de esas variaciones. ¿Quiénes son los sujetos que generan esas variaciones en la larga duración? Los grupos, las clases, las regiones, ¿sí? ¿Y qué es lo que define la totalidad de ese espacio desde donde se plantean, digamos, las regiones, ¿no? Si ustedes revisan los textos de Carbonari y de Sandra Fernández, tienen como una mirada, digamos, digamos una mirada que no es unánime en relación a el impacto que produce digamos, la escuela de anales en el uso del concepto de región y la producción historiográfica. Para Carbonari, estos trabajos, dice, terminan, digamos, se utiliza el concepto de región para visualizar y corroborar el planteo teórico, ¿sí? Y lo que terminan haciendo es reafirmando ese marco teórico, los cuales son visualizados como un reflejo, ¿sí?, del fenómeno natural, del fenómeno general que se está estudiando. Ahora, desde la mirada de Sandra Fernández, digamos, el balance que hace en relación a la producción de anales es como más positivo, ¿no? Ella señala que la región es la dimensión propia para el análisis de la historia, digamos, ese es un, digamos, como un planteo importante, ya que, digamos, desde esta perspectiva, o desde estos planteos, Braudel hace, y, bueno, y quienes lo siguen, hacen de la dimensión regional una construcción que es propia del campo de la historia, ¿sí? Ya que la perciben y la entienden como una construcción histórica, por más que las regiones funcionen como elementos de la larga duración y se definan, digamos, a partir de su permanencia en el tiempo, ¿sí? Digamos, esos sí serían como elementos importantes, ¿no? En algunos casos, quienes escribieron desde esta línea de trabajo, la delimitación espacial establecida por el investigador para delinear las regiones fueron también consideradas de forma a priorística, ¿no? Digamos, eso no quita de que quienes están incluidos en esta línea no hayan recurrido, digamos, a pensar la historia, la región de forma priorística. Bueno, en Latinoamérica la influencia de los planteos de anales ha sido tremendamente fuerte, muy importante, y sobre todo, digamos, ha impulsado toda una serie de estudios regionales
desde ángulos distintos, señala Sandra Fernández, ¿no? Aquellos estudios, digamos, lo regional se capta como desde dos ángulos. Por un lado, aquellos estudios regionales o aquellos estudios locales, ¿sí? Interesados, digamos, por el análisis de ese espacio local, en donde la región se constituye como un marco de referencia, digamos, ese espacio medio, ¿sí? Que les sirve como marco de referencia para entender el sentido de esa dinámica local. Pero también surgen, digamos, otra línea de estudiosos y que también se van a visualizar como historiadores regionales y tomando estos marcos de referencia, estos marcos europeos de referencia, pero la preocupación está puesta en analizar la dinámica del análisis del Estado Nacional, y la preocupación está puesta fundamentalmente en observar esas complejidades al interior de los estados y tener, digamos, y considerar la diversidad interna a los estados nacionales, ¿no? Bueno, yo pensaba como uno de los historiadores dentro de estas líneas en Latinoamérica y que siguen los planteos de Brodel y bueno, Casanova, ¿sí? Con los que están haciendo historia americana 3, Casanova, Celso Furtado, ¿sí? No sé si ustedes habrán revisado por ahí en Americana 3, yo calculo que ya no debe ser material de consulta, pero en su momento, cuando Celso Furtado analizaba las economías latinoamericanas, asimilaba, digamos, dividía todo el espacio latinoamericano en las regiones de clima templado, las regiones tropicales y las regiones, digamos, que tenían un desarrollo económico volcado a la actividad minera, ¿sí? Entonces, en cada una de estas regiones incluía un conjunto de países. Hay otra cosa que, más allá de, digamos, saliendo de esta línea planteada por la Escuela de Anales, me parecía importante señalarles también que, y esto lo recupera y lo rescata Daniel Campi, digamos, los estudios regionales han sido tremendamente fructíferos en los espacios latinoamericanos, digamos, y son los americanistas justamente quienes están recuperando desde distintas formaciones los análisis de corte regional, ¿no? Y, digamos, toda la reinterpretación que se logra a partir de estos estudios, en donde la mirada, digamos, la idea del Estado Nacional está puesta como entre paréntesis y la necesidad de pensar los procesos históricos a nivel latinoamericano se complejizan cuando la escala utilizada no es la del Estado, sino la de la región, ¿sí? Campi lo que señala es que justamente, digamos, la vía óptima para poder comprender la dinámica de los procesos históricos latinoamericanos no es precisamente la del Estado Nacional, sino la perspectiva regional, ¿sí? Que permite complejizar, digamos, incluso y poner en cuestión estas historias nacionales tradicionales o las pensadas, digamos, desde los planteos como que estábamos viendo, ¿no? Bien. Por otra parte, María Rosa Carbonari recupera también dentro de esta segunda etapa, esta extensa y compleja segundo momento, ¿sí? Los estudios que provienen de los planteos marxistas, los cuales, como ustedes también deben saber, tienen como una preocupación central pensar la desigual distribución de las riquezas, ¿sí? Y desde aquí ustedes también deben haber conocido o se deben haber aproximado a toda una serie de debates que se planteaban
digamos, cuáles habían sido los orígenes de esa desigualdad y fundamentalmente de esas desigualdades que dan lugar y van dando pie a los orígenes del capitalismo, ¿no? Y en esos procesos de pensar en los debates que digamos que se van configurando para poder reflexionar acerca de los orígenes del capitalismo, tanto en Europa y después se van a trasladar esos debates también a América Latina, digamos, en dónde situar o cómo poder percibir los orígenes de ese capitalismo, ¿sí? Digamos, cómo se fueron configurando esos procesos de acumulación originaria, en qué esfera, si es la productiva o en la mercantil. Ustedes deben seguramente haber revisado en la historia moderna estos debates de Dobbs, Sweezy, Brenner, Hill. ¿Se ve? ¿Se estudian estos, se consideran, digamos, estos debates en la historia moderna? ¿O estoy hablando sobre gente que no sabemos historiadores que no sabemos que habían escrito sobre los orígenes del capitalismo? Esta es una pregunta para ustedes en esta... No Buenas, sabemos. profe. Están todos dormidos, que no me Sí, abandonen. Sí, sí los vemos, sí sí los los ven, escuchamos. sí los ven. Sí. Bien, bien. Y también ven en Americana 3 los debates en algún momento acerca de cuándo aparece, por ejemplo, el capitalismo en América Latina. ¿Sí? Más que nada en historiografías vimos el debate sobre los modos de producción en Ajá. Latinoamérica. Ah, mira vos. Bien. Bueno, Que lo trabaja Devoto en su libro. claro. Sí, sí, Y sí. hay también, disculpe, profe, hay un texto de Chiaramonte que él Claro. cuestiona cuando él estuvo en México, que empezaron a incorporar las categorías marxistas en los estudios americanos. El texto es muy lindo, muy enriquecedor, ¿no? De hasta qué extremo llegaron, y él mismo también, un poco que estuvo, no en ese problema, pero sí como delimitaba, ¿no? Su campo de trabajo y de estudio, y lo puedo compartir después al texto para leerlo, Bueno, para ver cómo dale. se usan esas categorías acá. Dale, dale, fantástico, buenísimo. Sí, Chiaramonte tiene una mirada muy crítica, si bien es parte, digamos, de los historiadores marxistas, forma parte del espectro de historiadores marxistas, no deja de tener una mirada muy crítica sobre algunas líneas que resultan como muy deterministas, ¿sí? Dentro de los planteos marxistas, ¿no? Bueno, les decía entonces, dentro de esta línea hay como un esfuerzo por desarrollar modelos explicativos propios que permitieron redefinir y complejizar, ¿sí? Explicaciones generales sobre los procesos estudiados. Desde esta perspectiva, ¿sí? Las regiones son entendidas también en términos básicamente económicos, ¿sí? Y eran percibidas como constructos espaciales de dimensiones menores, cuya observación empírica, y esto lo resalta Carbonari, ¿no? Permitía poner en tensión los planteos generales. Es decir, la región está actuando como un constructo, ¿sí? En donde, digamos, ese recorte espacial realizado en torno al constructo región permitía justamente poder ver si la teoría desde la cual se parte se podía corroborar o no, ¿sí? Es decir, está planteada para poner en tensión la teoría. Es ver, digamos, la región nos permite observar la dinámica de el planteo teórico general, ¿sí? Y en esa observación de esa dinámica, observar si es que hay, digamos, una variación, ¿sí? O un planteo más complejo, o bueno, o directamente no se confirma la teoría, ¿no? Quienes se inscribieron en esta línea trazaron metodologías precisas, ¿sí? Para abordar el estudio de esos espacios interiores.
Y cuando estamos pensando en espacios interiores, pensemos básicamente en mercados internos, ¿no? Y la idea entonces también es identificar las tipologías de la espacialidad económica que incidieron en esas dinámicas. En definitiva, prestaron particular atención a la historicidad del espacio económico. Son los historiadores latinoamericanistas, digamos, dentro de esta, digamos, dentro de este, que siguen estas líneas marxistas, quienes supieron apropiarse de las contribuciones europeas, ¿sí? Aplicando enfoques regionales, se me está trabando la lengua, en enfoques regionales, en sólidas investigaciones que permitieron desarrollar explicaciones e interpretaciones más complejas y que en general pusieron en discusión las explicaciones y los postulados provenientes de las teorías tradicionales de la historia nacional, ¿no? De las historias nacionales. En este sentido, podríamos destacar las perspectivas analíticas que introduce Gramsci en sus cuadernos de la cárcel, en las que el Estado debía ser concebido como un organismo propio de un grupo que estaba destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del mismo grupo, ¿sí? Digamos, Gramsci pone en juego este análisis a partir del estudio de la Revolución Francesa, en la que la burguesía francesa logra concretarse como un Estado integral que organiza una sociedad compleja, ¿no? Y denota, digamos, a partir de sus estudios también la pluralidad en la sociedad francesa y en la italiana. Esta línea, digamos, planteada por Gramsci, nosotros la podemos observar, ¿sí? Aplicada y generando, digamos, toda una reinterpretación de los procesos de construcción del Estado en los estudios de Waldo Ansaldi, ¿sí? Desarrollados desde la sociología histórica o de la historia sociológica. Él me parece que es uno de los primeros historiadores, al menos en la Argentina, en considerar la diversidad marcada, digamos, por los ritmos diferenciales en el desarrollo del capitalismo, de los espacios interiores, digamos, los espacios regionales de lo que se visualizaba hasta ese entonces y ahora también como el interior de la Argentina, ¿no? En este proceso de conformación del Estado Nacional. Ustedes seguramente deben haber revisado en Argentina 3 o lo estarán revisando. No sé si estudiarán a Ansaldi, pero justamente el planteo de Ansaldi deben recordar que tiene que ver con que este proceso de construcción del Estado, digamos, del Estado Nacional surge a partir de una crisis orgánica que, digamos, que la ubica hacia 1810, ¿sí? O si se quiere un poco más en un periodo previo con las invasiones inglesas, y que se resuelve, ¿sí? Hacia 1880, en donde la clase, ¿sí? se logra constituir una clase de alcance nacional que es la que va a constituir el Estado Nacional, pero en un proceso dialéctico en donde ese Estado que se va consolidando también permite, digamos, esta institucionalización que permite la formación del Estado, también permite reforzar y constituir una clase, ¿sí? De alcance nacional. Digamos, y en ese proceso lo que va leyendo, lo que va interpretando Ansaldi tiene que ver con las formas en que las burguesías bonaerenses, sobre todo, negocia y va pactando con las élites del interior que tienen distintos ritmos de desarrollo económico, ¿no? Ustedes deben recordar aquellos espacios regionales que están marcados sobre todo por
digamos, por una formación de carácter más bien precapitalista, ¿no? Es decir, el espacio económico al interior del Estado Nacional es visto como e interpretado como un espacio diverso, que es el que genera las desigualdades en la conformación de la nación, ¿no? Bien, yo, digamos, dentro de estas líneas me parece que Ansaldi ha sido como muy, digamos, sus interpretaciones han sido muy fructíferas y que, digamos, han ido acompañando por ahí los planteos de Chiaramonte y bueno, de toda la línea de historiadores, Garavaglia, así, que están, digamos, dentro de esta gran corriente, ¿sí? Y por otro lado, recordarán ustedes también las valiosísimas contribuciones de Carlos Sempa Tazadurian, ¿sí? Con digamos, su planteo acerca del espacio económico peruano, el cual es percibido, digamos, como un subespacio dentro de esta economía capitalista, digamos, que se está consolidando. Y este espacio económico peruano es visualizado como, primero, desarrolla el concepto de espacio económico, el cual es percibido como un mercado interno, ¿sí? De corte, de un claro corte capitalista, ¿no? Y que está articulado, ustedes lo deben haber visto, eso seguro que sí, a partir de un sistema de relaciones planteados a partir de la actividad mercantil, ¿sí? La circulación de las mercancías en ese sentido, hacia un espacio que también es percibido como heterogéneo y que esa heterogeneidad está marcada por la especialización, ¿sí? Productiva de las regiones. Las regiones se van a construir a partir de digamos, este elemento, digamos, a partir del cual se insertan en este espacio mayor, este elemento productivo, que es el que les permite integrarse en el mercado interno, ¿no? Bueno, y como otro historiador que también me interesaba por ahí señalar, y que creo que este año, no sé si podemos subir el texto que me parecía como interesante, era el planteo de provincia-región de Juan Carlos Chiaramonte, ¿no? A propósito de lo que estaba señalando recién la compañera, ¿no? Él desarrolla el concepto de provincia-región para pensar en esto, en un momento histórico concreto, ¿sí? Que es el de el periodo, digamos, marcado por lo que la historiografía tradicional señala o visualiza como la anarquía de los años 20. No en relación a esto que estás por avanzar, sino en lo que venías planteando, y en función de los textos hay una pregunta que yo me venía haciendo ya hace un tiempo, pero que no le termino de encontrar la vuelta. Digamos que en todos estos balances historiográficos, el de Sandra Fernández, que me parece que por ahí es uno de los textos más completos que hay, más problematizador de cómo se va dando el derrotero de construcción del concepto de región. Lo menciona tal vez, pero no lo desarrolla, pero hay una cuestión que aparece siempre presente en estos balances, pero que termina siendo después la gran ausente, y es la relación de la construcción de cómo pensar lo regional en relación al desarrollo de la teoría del emplazamiento central o la teoría del lugar central. Que es como que lo mencionan, pero después nunca hay un desarrollo en estos análisis, pero que parece ser que es un elemento que es transversal. La teoría de los emplazamientos centrales o del lugar central es de 1924, es súper temprana en Alemania, con una geografía económica más de corte positivista, que tal vez llegue tardíamente, ¿no? Hay alguien que insinúa por ahí que, bueno, tiene que ver con
el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y cómo esta suerte de geógrafos quedaron desplazados como producto del conflicto. Pero digamos, esta teoría es un elemento que los rastreas tempranamente. Me parece que esta lógica de los emplazamientos centrales, del centro dinamizador de la región, está presente en los procesos de planificación de la década del 60 en adelante, pero sucede que si bien está presente en los procesos de planificación política, en los procesos de regionalización intelectual, no está presente con el corte teórico que tienen estas teorías. Uno revisa la propuesta del geógrafo Kristaller, o Kristaller, no sé cómo se pronuncia, del 24, y es una teoría cargada conceptualmente, o sea, es una teoría bastante fuerte, y después cuando lee todos estos trabajos de la década del 60 de los intelectuales que están tratando de regionalizar, de hacer una propuesta del concepto de región, hay una propuesta conceptualmente no tan densa, ¿no?, en relación a estos planteos de la teoría del emplazamiento central, ¿no? Parecería ser que se está proponiendo el plano de lo político, pero no termina de impactar en el plano de lo intelectual, ¿no?, de lo intelectual más grueso. Y sin embargo, después parece estar presente más en la década del 80 nuevamente con algunos planteos, ¿no? Entre eso el espacio económico peruano. No sé qué impresión tenés de cómo se van articulando estas teorías de la geografía económica con una propuesta con estos cambios en el concepto de historia regional, ¿no? Sí. ¿Y dónde lo ubicaríamos en todo caso, ¿no?, siguiendo el texto de Carbonari? A mí yo estoy pensando en esta lógica, ¿no? Si bien la teoría aparece tempranamente, aparece en ese nivel, en el nivel de la teoría, ¿sí? Y me parece que justamente el que logra articular desde una visión crítica el planteo teórico del emplazamiento central con el análisis historiográfico, ¿sí? Y digamos que pone en juego la teoría para observar un proceso histórico concreto, es Van Yang, ¿sí? Me parece que pasa por ahí, digamos, y con una reflexión teórica al respecto, ¿no? Claro, pero sigue siendo la gran ausente, digamos. A ver, lo que voy es que hay una ausencia en los estudios de balance de la historia, de la historia regional, de cómo impacta o cómo se articulan estas teorías de corte geográfico-económico, ¿no? Sí. Se mencionan muy al pasar, digamos, y la teoría de los emplazamientos centrales que toma Eric Van Yang en el 89, cuando publica el artículo en el anuario, no es la teoría elaborada en el 27, digamos, y hay cambios que se han ido produciendo y que me parece que a los historiadores se nos están como escapando, ¿no?, esas cosas. Sí, sí. A ver, quizás porque sí, sin duda habría que hacer toda una revisión desde ese lugar, ¿no? Desde los enfoques económicos. Estoy pensando en cuáles pueden haber sido los motivos a partir de los cuales aparecen estas ausencias, y me parece que un elemento importante a tener en cuenta, digamos, en esta ausencia que vos estás reclamando, tiene que ver con que son pocos los historiadores que logran atravesar desde esta perspectiva económica, ¿sí? Desde estos enfoques económicos, son pocos los que logran atravesar el espacio, digamos, demarcado por el Estado Nacional. Digamos, toda la propuesta de Asadurian, que es fantástica, digamos, porque no solamente está planteando un modelo teórico, sino que también lo puede comprobar históricamente,
digamos, se pudo generar a partir de todo un proyecto de investigación que, digamos, que tenía sede en distintos puntos, digamos, del territorio americano, y que implicó también romper esas fronteras espaciales que ha operado en los historiadores y que tiene que ver con los límites marcados por el Estado nacional, ¿no? Pero sí, habría que hacer un rastreo en ese sentido. Yo no conozco, digamos, digamos, planteos desde la historia, ¿sí? Desde los estudios históricos en periodos previos. Me parece que más bien lo que predomina es el análisis teórico, pero bueno, no hice yo un rastreo de ese tipo, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere plantear algo? O sea, que hemos hecho no, nos hemos detenido acá, ¿no? ¿Sí? Sigo. Bueno, y como recién les estaba señalando, digamos, hacia finales de este segundo momento y marcando una bisagra importantísima, ¿sí? En los estudios regionales, entiendo que está el planteo de Banjang, ¿no? El conjunto de los estudios regionales coinciden en resaltar el valor de los planteos de este historiador, los cuales, más allá de renovar la mirada dentro del campo económico, dieron pie al desarrollo de los estudios regionales ya con una perspectiva nueva y volcada a otras áreas, ¿no? Como recién les estaba planteando Osvaldo, ¿sí? Banjang desarrolla, digamos, toda esta propuesta en torno a la historia regional a partir de un artículo que publica hacia 1987 que se llama Haciendo Historia Regional, Consideraciones Teóricas y Metodológicas, y que después, digamos, se replica en infinidad de revistas, ¿no? Y que ustedes tienen ahora como parte de la bibliografía de base. Bueno, en su planteo, si bien es famoso porque parte de esa expresión que siempre señalamos, o que por lo menos es rescatada en muchísimos historiadores, esta idea de pensar que las regiones son como el amor, en tanto todo el mundo las ve, pero es difícil, digamos, son difíciles de definir. Banjang no está apelando a una licencia poética, sino que lo que más bien está tratando de plantear es una crítica, ¿sí? A todos aquellos estudios, digamos, de corte regional, en donde no hay una reflexión explícita acerca de los marcos teóricos desde los cuales se piensa el concepto de región y qué función tiene, ¿sí? En ese análisis de corte regional el concepto, ¿no? La crítica pasa fundamentalmente por ahí, por la necesidad de la precisión teórica e instrumental del texto. Y justamente el planteo de Banjang, quien se había estado dedicando al análisis de la economía regional, la economía rural en la región de Guadalajara, en México, digamos, utilizando ese marco histórico, plantea y deja explícita esa doble acepción ya que va a adquirir el término de región, ¿sí? Y después, ¿qué valor tiene el concepto de región en los análisis históricos? Y acá no lo puse ahí está, acá voy a avanzar. ¿Sí? Bueno,
Por un lado, hace referencia al concepto de región como objeto de estudio, ¿sí? Que se define a partir de la espacialización de las relaciones económicas. Pues bueno, su estudio es económico, entonces las regiones se pueden visualizar, se pueden percibir y se pueden definir a partir de la espacialización de las relaciones económicas. Y por otro lado, ¿sí? La región también está operando como un instrumento metodológico, ¿sí? Y cumple la función de una hipótesis, ¿sí? En la cual lo que se busca es llegar a la explicación de lo global. La estructura interna de la región constituye una matriz, dice Banyan, para la convergencia del espacio físico entendido en términos económicos, pero también del espacio social, ¿sí? Como objeto de estudio es justamente, ofrece la posibilidad de visualizar la espacialización de las relaciones económicas observadas a partir de las variables que la componen, ¿sí? Y fíjense que ya, a diferencia de las teorías anteriores, digamos, la mirada no está puesto en, digamos, en aquellas variables o en aquellas prácticas que resultan hegemónicas dentro de las variables económicas, sino que la mirada está puesta en el conjunto de variables que hacen a la vida económica articuladas entre sí, que serían flujo comercial, la producción, el consumo, ¿sí? Y la idea es, digamos, el potencial en el análisis de las regiones es la de poder observar la lógica en la configuración de ese espacio en particular dentro de los sistemas regionales, dentro de un sistema mayor. Esa configuración se define a partir de la función que cumple la región, la jerarquía que ocupa dentro del espacio, de ese conjunto de regiones, ¿no? Para Banyan, los conceptos teóricos, ¿sí? De sistemas de relaciones y el de clases denotan un paralelismo, ¿sí? Y cuya articulación permite, digamos, una aproximación más densa a este concepto de espacialización de las relaciones económicas, ¿sí? El concepto de clases sociales también hace, dice Banyan, lo mismo, ¿sí? Implica un análisis del proceso de espacialización de las clases, ¿no? Sustituyendo la metáfora del espacio social por aquellas de las distancias reales que se generan en el espacio físico. Los modos de análisis regional y de clases para Banyan se intersectan en formas significativas, de modo que se pueda hablar de estructuras sociales peculiares, de ciertos tipos de regiones, por ciertas razones teóricas que son explícitas. Las economías y sociedades regionales resultan bastante diferentes entre sí según si están ligadas a los mercados internos o a los mercados externos. Y en términos del análisis regional, si están ligadas al emplazamiento central de la región dentro o fuera del espacio regional. Los estudios y los planteos de Eric Banyan, que se habían generado, digamos, a partir del análisis de los casos de Guadalajara, como les decía, en México, fueron de suma importancia entre los historiadores latinoamericanos y particularmente entre los historiadores argentinos que estaban exiliados en México. Estos planteos ejercieron una fuerte influencia en las nuevas maneras de hacer historia regional, ya que permitieron asumir desde esta perspectiva la heterogeneidad cultural, que si bien no la trabaja Eric Banyan
digamos, en ese artículo, no deja de señalar que para poder pensar un espacio regional es necesario no solamente tener en cuenta las relaciones económicas, sino también toda una serie de variables que en ese momento él no las trabaja, como son las variables culturales, sociales, ¿sí? En su conjunto. La historia regional y el concepto pensado, digamos, desde esta faz como objeto de estudio, pero a la vez como herramienta de análisis, convierten a la historia regional en una vía historiográfica, digamos, adecuada para generar una nueva manera de hacer historia. El trabajo de Van Jaan demuestra que ningún subsistema de una economía puede entenderse aislándolos de otros subsistemas, ¿sí? Es necesario pensar entonces las regiones como conceptos relacionales. Ninguna economía nacional puede entenderse sin entender la relación entre sus sistemas regionales. Bien, a partir de esto, digamos, el potencial que genera la perspectiva de análisis de Van Jaan es rescatada, como les decía yo, por una gran cantidad de historiadores. Algunos de ellos señalan, digamos, que a partir de ahí es posible introducir y articular dentro de las historias nacionales el análisis de ese otro país, es decir, comprender los desequilibrios económicos al interior de los espacios. La perspectiva de Van Jaan no solamente se reduce al análisis de los procesos, digamos, vinculados a la formación del Estado Nacional, sino que también digamos, han sido potencialmente útiles para estudios mucho más recientes, como los que desarrolla Rothman o Mabel Manzanal, ¿sí? Para trabajar las dinámicas regionales, en el caso de Manzanal en el noroeste, en la década de los 90, ¿sí? Durante la crisis de los 90. Bueno, a partir de aquí los estudios regionales, les decía, experimentan una importante renovación. Ya su eje que queda claro y lo señala Sandra Fernández, el eje digamos, del planteo de los estudios regionales no es temático, sino que es más bien gira en una preocupación analítica, ¿sí? Lo cual implica, digamos, una manera diferente de hacer historia. Y en esa viraje, ¿sí? Hacia la conformación de una corriente historiográfica preocupada fundamentalmente en un modo distinto de hacer historia, entra en juego, ¿sí? Para la definición y la articulación de los espacios, el juego de las escalas, ¿sí? Tema sobre el que también vamos a volver en los próximos encuentros. Las temáticas, ¿sí? A las que se abocaron los estudios regionales se van redefiniendo, ¿sí? En este sentido, en el campo económico se pasa al estudio, digamos, de espacios más acotados en el tiempo y desde el punto de vista geográfico, pero planteado a partir del juego de las escalas, ¿sí? Y en donde se tienen en cuenta las condiciones de observación por parte del historiador, ya que queda explícito, ¿sí? Que la región, el concepto de región, nos remite a un utillaje instrumental en donde la región tiene el valor de una hipótesis, la cual se va a demostrar a partir del proceso de investigación, ¿sí? Digamos, desde esta perspectiva, la historia regional y la definición de las regiones se plantean ahora ya a partir de un problema de investigación, ¿sí? A partir del cual o desde el cual se va delimitando la región.
Bueno, ahí marcaría el planteo de Carbonari, el tercer momento que tiene que ver con la crisis de los paradigmas científicos. Y ahí también hay un fuerte, digamos, me parece que es si contrastamos los trabajos de Carbonari con el de Sandra Fernández, digamos, las formas en que asumen y que interpretan, digamos, todo lo que se desarrolla a partir de la crisis de los paradigmas científicos y este viraje hacia lo antropológico por parte de los estudios regionales, digamos que hay también una valoración distinta, ¿no? Carbonari lo que señala es que el concepto de región va perdiendo fuerza explicativa en una teoría general, pero entiendo que ella plantea esta idea pensando justamente en los modelos de explicación de tipo marxista, ¿sí? O los de las teorías clásicas, ¿sí? En cambio, para Sandra Fernández, digamos, es a partir de este tercer momento y de este replanteo, ¿sí?, de los estudios regionales, cuando se va configurando un nuevo campo, ¿sí?, de análisis, con vías a la conformación de una nueva manera de hacer historia, ¿sí?, una nueva corriente historiográfica. Digamos, los estudios regionales desde la visión de Sandra Fernández, de Nidia Areces, incluso por ahí podríamos pensar tal vez en Sara Mata, los estudios regionales se van consolidando justamente a partir de los aportes, digamos, de distintas corrientes que entran en juego en este tercer momento. Y también en este sentido, digamos, las visiones de Sandra Fernández y de Carbonari como que difieren en cuanto a la consideración de el papel que cumple la microhistoria en la consolidación, ¿sí?, de la historia regional. Para Carbonari, la microhistoria, digamos, o la historia regional aparece como una alternativa a la microhistoria y no desarrolla demasiado, digamos, en qué consiste, digamos, la historia regional como una alternativa. Pero Sandra Fernández tiene una visión distinta, justamente porque lo que está planteando es que los estudios regionales se embeben, o hay una línea, digamos, dentro de los estudios regionales, que se embeben de las influencias de la microhistoria y sobre todo de la vía italiana hacia la historia social, digamos, dentro del campo de la historia regional. Y digamos, lo que generan es una corriente que lo que busca es plantear una perspectiva historiográfica teóricamente guiada, al igual que la microhistoria italiana, ¿sí? Digamos, y en esa visión teóricamente guiada, digamos, todas las instancias de la producción historiográfica son consideradas, ¿sí? Ya que, digamos, a ver, rescatemos una idea. La microhistoria italiana lo que hacía era recuperar, ¿sí?, justamente el análisis de las relaciones interpersonales, de las redes, de los grupos, dentro de un área que podría ser percibida como un área antropológica, ¿sí? Acuérdense de que la microhistoria aparece dentro de lo que Darío Barriera llama, digamos, como el proceso de antropologización de la historia, considerando justamente toda una serie de variables que había quedado como fuera dentro de las otras perspectivas historiográficas. Hay una preocupación entonces por la reconstrucción de las culturas, pero a partir de las prácticas sociales, las cuales resultan estrechamente ligadas a las nociones de espacio, entendidas como espacios sociales, ¿sí?, o espacialización de las relaciones sociales,
el concepto de lugar, así como lo planteaba en algún punto Marco Ye, ¿no? A partir de aquí es el problema de análisis entonces el que va a determinar una región. Es el problema de análisis que se plantea el historiador el que nos permite pensar en las regiones. Pero además la región introduce variables, desde esta perspectiva, introduce variables que son interpretativas y explicativas en la actividad historiográfica. En tanto, la región es planteada como contexto desde el cual los actores definen los sentidos de sus acciones. ¿Sí? Digamos, partiendo de esta idea, Sandra Fernández lo que dice es que la región tiene capacidad explicativa. Bueno, ¿qué más? Desde el punto de vista, retomo una idea más que tenía que ver con el lugar que ocupa la identidad aquí como, digamos, dentro de los estudios regionales renovados. Y ya acá, por supuesto, la idea no es estudiar, digamos, no está operando una idea de identidad o una concepción de las identidades en términos esencialistas, sino que las identidades son, digamos, se construyen en una relación social y por lo tanto, digamos, lo que el concepto de región permite es poder pensar, ¿sí? O poder estudiar las identidades, ¿sí? Estudiar localmente determinados problemas y procesos de constitución de identidades. Bueno, ¿qué más? Creo que quedo por ahí. No sé si me quieren hacer preguntas y después sigo un poquito más. El recorrido en definitiva, a ver, sería, digamos, a lo largo de todo lo que hemos ido analizando, es el de una historia que inicialmente solo se piensa y hace a partir de los documentos, a una historia que es básicamente, se construye con ideas, ¿sí? A partir de un cuerpo teórico, metodológico, en donde el documento es una vía de acceso para analizar el pasado, ¿no? No sé, ahí hago un corte. Preguntas. Quedé con mi visión. Observaciones, comentarios. Pensaba un poco en esto de la cuestión de lo identitario, y qué lugar ocupa, ¿no? en los estudios regionales y qué lugar efectivo ocupa más allá de los planteos teóricos, ¿no? Entiendo yo que tiene ahí una importancia que está marcando Fernández, pero ahí yo coincido un poco con los planteos de Sara, a ver, de que sin algún recorte en algún lugar la historia regional fue efectiva, fue en los estudios económicos. Creo que queda súper evidente a partir de la propuesta de Valjean y de todo un desarrollo de historiadores latinoamericanos, ¿no? Como lo presenta Carbonari y como seguiste en parte vos en la exposición. Yo la cuestión identitaria la entiendo que está presente en esto que hablábamos el otro día como una especie de doble vía de entrada, si se quiere, ¿no? Por un lado, como ese elemento que es lo que va a comenzar a tensionarse en los estudios renovados, ¿sí? Para pensarnos en términos identitarios y alejarnos de
exacerbación regionalista en nuestros planteos, ¿no? Decíamos, o sea, los estudios renovados están planteando que si hacemos historia regional, no hacemos historia regional para reivindicar ningún tipo de regionalismo, ¿sí? No interesa a los estudios regionales renovados consolidar, ni justificar, ni legitimar procesos de construcción del regionalismo, al contrario, digamos, está enfocado a desarmarlos. Entonces eso me parece que es como un cambio central, que ha pasado de ser, a ver, así como había un territorialismo ingenuo en la forma de delimitar a la región, hay un territorialismo ingenuo que actúa en el plano del identitario, ¿no? Gran parte del proceso de construcción del concepto de región en Argentina. En el caso de Bazán es totalmente claro, me parece, ¿no? Está preocupado por construir regionalismo, eso es explícito en Bazán, por más que después lo transforme en objeto de estudio como uno de los elementos que permiten explicar la conformación de una región histórica. Pero en otros trabajos, digamos, más de corte de divulgación, está preocupado por el regionalismo práctico, como él lo menciona. Pero ahora cuando decimos que los estudios regionales permiten el análisis de procesos de construcción de identidades, a mí me parece que es donde más difícil se vuelve poder ver cómo opera esa historia regional, en términos prácticos. Porque si bien hay una envoltura regional que de alguna manera nos estaría contextualizando y explicando cómo se produce la construcción de determinadas identidades, sean del corte que sean, el plano predilecto para observación de los procesos de constitución de identidades ha sido el plano local, en un juego de variación de escalas que no siempre recurre a lo regional. A ver, estoy pensando en el trabajo de Elena Kinger sobre cómo se construye esta identidad política de sectores subalternos en torno a los reclamos por la tierra, en donde ella encuentra una explicación en el marco regional. Pero metodológicamente no es lo habitual. Los estudios sobre identidades son estudios súper localizados. Me parece que ahí también hay como, no sé qué te parece a vos, cuál es el análisis que haces ahí. Sí entiendo que la cuestión del identitario funciona ahí, como te decía yo, como un elemento central, pero no tanto como objeto de estudio, ¿no? Entiendo que Sandra Fernández los plantea así, los plantea como que sí se puede, pero realmente a mí me cuesta verlo funcionar en ese plano, ¿no? Los mejores trabajos, pero esto ya es una apreciación personal, los mejores trabajos en torno a la construcción de determinados tipos de identidades opera en un enfoque microanalítico, y la microhistoria no, la microhistoria recurre siempre a un juego de variación de escala, la buena microhistoria, digamos. La buena microhistoria entra en el juego de variación de la escala de análisis, si no, no es microhistoria en el mejor sentido de la palabra. Pero no siempre microhistoria implica que la variación de escala se produzca en el plano de lo regional. Claro, sí, exactamente. Sí. No todos los análisis de microhistoria refieren sí, a una dimensión de lo regional. No todos. Profe, sí. No, disculpe, termine, no, por favor. A mí ya hice 2 lecturas de los textos pensando en los prácticos, y hay una parte, vio cuando usted hizo la valoración de los textos de Fernández y de Carbonari, la comparación, yo hice, digamos, me quedó una duda, porque Fernández, ella dice que el espacio local y el espacio regional no nos dicen nada per se, ¿no es cierto? Como que no significan nada. Y puede ser que Carbonari diga lo contrario, o es eso que ella simplifica. Carbonari simplifica mucho el concepto de región. No sé sí, a mí me parece que sobre todo, digamos, hay una visión muy simplificada cuando analiza el último momento, ¿no? Digamos, y cuando analiza, digamos, el impacto que tiene esto, la microhistoria y la necesidad de pensar en términos de variación de escala. Pero lo que Sandra Fernández está señalando, en definitiva, me parece que tiene que ver con
con lo que en algún punto también está planteando Van Jan, ¿no? Hablar de regiones o de lo local sin mayores consideraciones teóricas y metodológicas acerca de qué es lo que estoy poniendo en juego, no sirve de nada, digamos, por más que yo me posicione como un historiador regional, y si no pongo en juego, digamos, todo el utillaje teórico y metodológico desde el cual parto, no resuelvo, digamos, eso no implica que esté haciendo historia regional. Entiendo, es como si para cada región hay que hacer una historia regional, es casi a medida, o algo así. A ver, es interesante la pregunta, y a mí me interesaría que en esa reflexión participemos todos. Sería que a cada región, fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? A cada región le correspondería una manera particular de abordaje teórico-metodológico. ¿Eso es lo que me preguntas? Claro, como que lo que sí tengo claro es que no hay modelos y tampoco hay palanganas en donde uno agrega. Eso sí me parece muy razonable y comparto. Pero entonces, entendiendo que si la región para Fernández, por ejemplo, tiene capacidad explicativa, pero no por sí misma, o sea, hay que construir, eso es lo que se refiere, digamos. Hay que construir todo el andamiaje teórico. Exacto. ¿Sí? Teórico, sí, metodológico, desde el cual el concepto opera, sí, con sentidos determinados, ¿sí? Pero y tiene que ser también atenido al caso, o sea, se empieza a ramificar fino para atenerse al caso, para no caer en un modelo. Pero entonces, ¿qué validez teórica tendría el análisis si vamos a pensar, espera un cachito, Carlita, si vamos a pensar un modelo teórico para cada región? Primero, ¿cómo definimos las regiones si no tengo operando por detrás un modelo interpretativo? ¿Sí? Sí, claro, es por ahí la pregunta, ¿hasta dónde va el bagaje teórico? Y después, o sí hay que ramificar y después hacer un hilado más fino. A mí me parece que lo que Sandra Fernández está señalando es que hay que poner en juego todo el andamiaje teórico metodológico, digamos, en esta propuesta analítica. No, entiendo que no está pensando en la posibilidad de, a ver, a mí me hace ruido esta idea tuya que vos planteabas recién, no atenerse a los modelos, quizás no a los modelos rígidos planteados desde posturas teóricas tan rígidas como las que habíamos visualizado en las sí, propuestas anteriores. No, sí, pero... perdón, no disociemos teoría de análisis empírico. No hay construcción teórica sin que esté atravesada, sin que esté tensionada por el estudio del caso, ¿no? Pero tampoco tiene validez, digamos, estudiar la región per se, ¿sí? Y pensando en construir un modelo teórico apropiado para esa región, ¿sí? No tiene validez la teoría, entonces. No tiene validez la generalización. No sé si se entiende lo que planteo. Claro, mi pregunta era el per se, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va ese per se? Porque si no tienen, ¿en qué se apoyan si no tiene validez per se? Entonces hay que construir, no sé si me explico, profe. Sí. Pero, sí. O sea, si tiene, como dijimos, la región tiene capacidad explicativa, sí, pero a la vez no dice nada per se. Entonces, claro, ¿cuál es el límite de ambas? Por ahí yo no estoy entendiendo qué quiere decir que tiene capacidad explicativa. Yo creo que ahí está mi limitación. Claro, tiene capacidad explicativa en tanto proviene de una teoría y te lleva, digamos, a redefinir y a poner en tensión esa misma teoría. Tiene capacidad explicativa, digamos,
no hay regiones per se. Me parece que la idea está pensada en que no hay regiones definidas por sí mismas, ¿sí? Y hacia adentro. Vos podés observar regiones, ¿sí? En tanto haya una teoría que te permita verlas, ¿sí? Con distintas, digamos, desde distintas perspectivas, si te estás posicionando desde una perspectiva, qué sé yo, marxista, como las que estábamos señalando, tu visión de las regiones va a estar atenida, digamos, a determinados elementos que te van a permitir ver ese espacio regional y darle una explicación, darle un lugar dentro de tu Pero interpretación. eso no sería, Emma, una especie de ayornamiento del balde donde metemos los estudios que nos interesan. O sea, no sería concederle demasiada importancia a lo teórico. Yo creo que el planteo de lo regional, pero tiene que ver con lecturas por ahí muy personales. El elemento teórico más importante que tiene es que el proceso de regionalización incumbe a la espacialización de una relación social. Sí. Y más allá de eso, digamos, hay un juego de diferentes niveles teóricos, pero que siempre son tensionados. Claro, En ese sentido, me parece interesante la propuesta de María de pensar que yo puedo tener un modelo de funcionamiento regional que esté ajustado a estudios de corte económico, si se quiere, pero cuando yo hago estudios que tienen que ver con los procesos de construcción de identidades, por ejemplo, sí, y a veces saco la trama de articulación del espacio de los sectores que dinamizan a la región en otro plano como el económico, entonces, ¿cuáles serían las prácticas de espacialización que me delimitan una región? Entonces, habría una región en torno a los procesos de construcción identitaria, habría una región en torno a los procesos de construcción de imaginarios religiosos que necesariamente no tiene que coincidir con el proceso de regionalización de corte económico o político. Y entonces la pregunta vuelve a ser la de María si nos encontramos con tantas regiones como objetos de estudio. Y entonces ahí nuevamente la pregunta que hacía Daniel Santamaría hace unos años, ¿qué utilidad tiene el concepto de región? Sí. También, yo, con todo lo que dijo el profe, o sea, si abrimos la mente, digamos, y si vamos a estudiar lo económico, también hay relación entre lo económico y lo cultural, ¿no? Para hacer bien grande Sí, no son planos diferenciados, ¿no? Claro, entonces, partiendo de que ya no hay planos diferenciados, porque se van determinando las cosas, si uno empieza a hilar fino, para mí el error sería hilar muy grueso, o sea, buscar el determinismo económico, cultural, religioso, ¿no? Entonces, sí, hilar fino. Pero también está esa pregunta, ¿hasta dónde usamos la teoría y cómo la usamos? Como pregunta me parece re buena. No tengo las herramientas ahora para profundizar. Hay una cuestión que retoma Fernández, pero que la dicen varios autores y que lo dice el propio Valjean, y que tiene que ver que uno de los grandes potenciales de la historia regional es pensar en la artificialidad del constructo regional. ¿Sí? Es artificial. Y en la medida en que es artificial, no puede ser un concepto que está construido de una vez y para siempre, digamos. O el proceso de regionalización, en todo caso, no puede ser uno de una vez y para siempre, sino que implica tensionarlo constantemente a partir del trabajo empírico, es en el ida y vuelta entre lo empírico y lo teórico que se construye, digamos. A ver, porque si Valjean dice que la región es una hipótesis a demostrar, ¿sí? Entonces, la existencia, cómo compruebo yo la existencia de la región, no está al inicio del trabajo cuando yo armo el marco teórico. Está al final, cuando terminas tu proceso de investigación. Ahí se va definiendo. Sí, a ver, yo nunca pensé en términos tan absolutos, ¿no? A ver, teoría por un lado y la región como una, digamos, como con una existencia propia por otro, disociado de la teoría. No, nunca estuve pensando en esos términos, ¿no? Me parece que por ahí el concepto que nos permite
quizás pensar más allá de lo económico, digamos, del plano o la dimensión de lo económico que nos permite aprender una región, sería el concepto que va armando Lidia Areces, ¿sí? Cuando ella plantea que la región es ese conjunto que posee una estructura propia, ¿sí? Que integra lugares vividos, y que se define a partir de la coherencia interna de quienes integran ese espacio. Y la tarea del historiador en todo caso es la de poder dar cuenta de esa coherencia interna que te va, a partir de la cual vos vas observando el espacio, ¿no? Me parece que ahí hay como un concepto que viene a, no sé, desde mi mirada, resuelve esta cosa que está planteada como muy dual. Sí, lo ideal sería no caer en la dualidad, pero bueno, algunas partes de los textos y mi falta de información por ahí me llevaron a preguntar eso. No, pero está espectacular, está buena la... Sí, me parece que sí. Y Sí. bueno, casualmente, completando eso que usted decía de Areces, entonces el tipo de distinguibilidad sería lo que cambia. O sea, la distinguibilidad ahora puede ser una cosa más pequeña, no tiene que ser homogénea, como venía siendo hasta en estas perspectivas tradicionales, ¿no? La idea de distinguibilidad es la que cambia. Exactamente, lo distinguible está a partir de poder considerar esa coherencia que hay en los sentidos de las prácticas de quienes van construyendo el espacio, ¿sí? Bien, perfecto, gracias. Bien. Carla, vos hace un ratito querías decir algo. Ya me lo respondió, profe, mientras usted estaba respondiéndole a María, sí me lo respondió. Bueno, listo. ¿Alguien más? Bueno. No sé. La gente nos está abandonando acá al final. Bueno. Profe, antes de que nos vayamos, a mí lo que se me había surgido un poco con lo que María planteó, se me había disparado el tema esto cuando, bueno, que usted lo explicaba un poco también en la clase, de decir, bueno, que cada región construye su historia, y me disparó en eso que usted nos explicaba, con decir la formación de los Estados-Nación y que de alguna forma cada espacio en esa dicotomía de decir, bueno, en la construcción de la historia, de lo que ella, en la formación de lo que fue primero el Río de la Plata y después en esa transformación que se va construyendo hasta que se convierte en lo que es la República, pensar de decir, bueno, la historia, desde dónde se escribe y qué rol, esa era, y que sí la respondió mientras usted explicaba, de pensar, bueno, en esa construcción de la región, mi inquietud iba, ¿qué lugar ocupaban el interior en esa construcción de la historia que se estaba construyendo vendría a ser desde el centro, que en este caso sería, bueno, no era Buenos Aires como lo conocemos hoy, pero era el Río de la Plata, y decir, me disparé en ese sentido, en lo que decía María, pero a mí yo fui por ese lado de decir, bueno, la región del interior, ¿qué rol seríamos nosotros, las provincias? ¿Qué es cómo aportamos la construcción de esa región en lo que es el centro y el Río de la Plata? ¿Cómo vamos construyendo ese Estado-Nación? Así lo pensé al espacio mientras usted iba explicando, que de alguna forma sí me respondió mientras le decía a María. Fíjate que yo no planteé a ver, no he trabajado desde
digamos, qué dicen los historiadores o qué dicen el resultado de los estudios desde las regiones, ¿no? No termino de entender muy bien hacia dónde apunta tu pregunta, Carla. No me queda claro, pero sí te haría una advertencia sobre esta idea de la región del interior, ¿no? Así en sí. términos tan abarcativos, ¿no? ¿Qué definiría, digamos, la región del interior? ¿Solamente la diferenciación con un centro o qué nos estaría definiendo ahí, ¿no? Mi duda, profe, iba por el lado de decir, bueno, en la construcción de la región, bueno, hice esa división como pensando en las otras regiones, incluyendo a las provincias, el aporte que hacen en la construcción de lo que es el espacio y cómo van aportando, y decir, porque a veces, bueno, pensando en que actúan como bloque, frente a la construcción de lo que es el espacio y también como pensando desde el aporte económico como una región que va también diferenciando de los otros espacios. En ese sentido, profe. Fíjate que el análisis es más bien de corte historiográfico, ¿sí? Acerca de cómo las distintas corrientes historiográficas han ido haciendo uso de un concepto de región digamos, y poniendo en juego un sentido, ¿sí? Una forma de entender la región y en qué sentido esto ha permitido poder complejizar relatos mayores que pueden, digamos, estar vinculados a las historias nacionales, ¿no? Pero no es un análisis, no hice un análisis acerca de un proceso histórico en donde yo analizo el papel de las regiones en el proceso de conformación del mercado o del Estado nacional. Yo me quedo con dos cuestiones que me parecen como centrales para poder entender el funcionamiento de los planteos en torno a la historia regional, incluso superando la mirada de Eric Van Jan, que repito, el artículo es del 89 y que después ha corrido como mucha agua, ¿no? Prestaría más atención al texto de Fernández, ¿no? Eso lo recomiendo para el práctico. A ver, bien leída la lectura de Van Jan, pero mucha atención al texto de Fernández porque me parece que es un texto densamente analítico, un texto de fácil lectura, pero tiene como mucha teoría puesta en juego por detrás, ¿no? A ver, y esto que planteaba María, ¿no? ¿Qué nos tiene que permitir el enfoque regional, ¿no? El enfoque regional tiene una cuestión central, repito, que es la variación de las escalas de análisis. Variar las escalas de análisis, hacer un juego de ida y vuelta entre lo micro y lo macro, no solo tiene que ver con la forma en que se describen las cosas o el tamaño en que yo miro los procesos sociales, sino que tiene, como dice, una amplia tradición de estudios microanalíticos, efectos en la producción de conocimiento. No se produce lo mismo en torno al conocimiento cuando hago un juego de variación de escalas que cuando analizo una región definida a priori. ¿Sí? Si yo a la región la defino en la interacción de las prácticas sociales de los sujetos, lo que yo obtenga como producción de conocimiento que me permite explicar determinada problemática en torno a lo social va a ser diferente. ¿Sí? Cambian los resultados de la investigación según el juego de variación de la escala que yo esté haciendo. Hay un trabajo para Jujuy, que lo mencionamos hace un momento, pero por ahí estaría bueno detenerse un poquito, de Adriana Kingar, sobre un grupo de personas que van a manifestarse hacia la década del 30, la legislatura jujeña, en torno al pedido de tierras. En ese trabajo, que después nosotros creo, no me acuerdo si está en el cronograma, Emma, o si lo sacamos. Sí está. Bueno, voy adelantando algunas cosas. Hay una práctica, que es una práctica que Adriana Kingar reconoce, pero logra reconocer solamente a partir de fijar la lente de observación en el plano más micro, que es seguir a esos sujetos y ver cómo aparecen en determinados documentos haciendo un reclamo en torno a la tierra. ¿Sí? Ella rastrea un documento que son las cartas de pobreza. ¿Sí? Las cartas de pobreza le brindan un indicio. ¿Sí? Ahí estamos parados en el plano más microanalítico que nosotros podemos hacer. En esa carta de pobreza ella
identifica una expresión que va a ser una expresión recurrente en ese grupo, que es el de desheredados de la tierra. A partir de ese concepto va a comenzar a rastrear qué quiere decir esto de desheredados de la tierra y va a seguir la trayectoria puntual de cada uno de los sujetos que le aparezcan en esos documentos. Para eso ya no le alcanza con el enfoque netamente micro de lo más específico de la legislatura, sino que tiene que hacer un juego por diferentes niveles espaciales. Y entonces encuentra toda una tradición de reclamos políticos en esos sujetos y toda una vinculación con efectos que están produciendo los cambios económicos que se viven hacia 1930. Por un lado, no contar con tierras propias por parte de estos sujetos, y por el otro, cómo esas poblaciones están migrando al trabajo que se produce en los ingenios. Entonces ella tiene una región mucho más amplia, y esa tradición de reclamos en torno a la tierra que permite a esos sujetos identificarse como desheredados de la tierra, que es el término que utiliza, lo va a encontrar dentro de una trama regional, es decir, va a acudir a un espacio mucho más amplio que le permita explicar esas prácticas puntuales que está encontrando en la legislatura, ¿sí? Es decir, que encuentra una tradición de reclamos en torno a la tierra que tienen una raigambre de corte regional, y no una cuestión que se puede explicar específicamente acudiendo solamente al espacio de la ciudad de Jujuy. Digamos, ahí vemos, lo vamos a revisar de todas maneras este trabajo, pero ahí vemos cómo el juego de variación de escalas, ¿sí? Ir de lo micro a lo macro, jugar con ese ida y vuelta, es lo que le permite a ella obtener determinados resultados en la investigación. No sé si se entiende esto, digamos, ahí está cómo el cambio en el juego de variación de escalas entraña cambios en los resultados de la investigación que estamos llevando a cabo. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preocupación? ¿Una reflexión? No, bueno, me parece que estamos con... Sí, por ahí es necesario. Horario. Sí. Osvaldo les había puesto sus horarios de consulta. Yo también creo que al final nunca los puse en ningún lado. Ahora les voy a anotar también en el WhatsApp cuáles son mis horarios de consulta, ¿sí? Los lunes, sobre todo a la mañana, estoy a disposición de ustedes. Así que bueno, ya con alguno de los chicos me había encontrado por WhatsApp, así que ese puede ser una vía, ¿sí? para la consulta. Bueno.